de tu casa tú tienes una pintura en azul. Sí, ¿Te gusta? sí. ¿Tú sabes cómo fue, no? Me imagino que le tiraste color ahí. Sí, eso es todo. Yo pensaba pintar el baño en azul, Claro. estaba pintado en blanco, pero lo dejé en una sola mano. Lo dejé. Claro, entonces se da... Eso en pintura es transparencia. Ok. Porque tú no cubriste completamente. Ok, Entonces, tú ves, más por tema de ves el gesto de la mano sí. y ves el color de fondo y el color que está encima. Y eso genera una atmósfera. Tú quieres decir que, pero eso no es arte. Ahí está el punto. ¿Hasta qué punto es legítimo ese nivel de subjetividad? Entonces la pregunta recurrente aquí es, ¿cuál es el sentido del arte? Tiene mucho sentido, porque hay un sentido que es la expresión de la persona que lo hace, hay un sentido personal dentro del mismo artista y también hay un sentido colectivo, social. O sea, ahí ya tenemos dos sentidos que son paralelos, diría yo. El sentido del artista de expresarse y luego el sentido que puede dar un grupo social a esa obra, que luego dice, este artista es importante por esto, y por eso nosotros lo guardamos y por eso creamos un museo. Ok, tiene dos valores superpuestos. Uno Claro. que le da el... Paralelo, diría yo. Paralelo. Paralelo. El del artista y esos dos valores no se intercomunican entre sí, nunca. No están supuestos a comunicarse e incluso a ser intercambiables y fundirse. Puede que sea, no, para mí son paralelos. Yo creo que Todo el tiempo. no se comunican, claro. No se comunican porque cuando el artista crea una obra, la está creando con su ser. Y ese ser tiene un nivel que es emocional, un nivel que es intelectual. De pronto en el nivel intelectual tú te puedes comunicar con el público, pero en el nivel emocional es personal. Al final recuerda que él viene de ese contexto también. ¿Quién? El artista está consumiendo ese contexto en que él va a poner su producto. Sí, pero no estamos hablando de producto, estamos hablando de una necesidad inherente del ser humano. ¿De acuerdo? Que nos salimos de esta sociedad. ¿No? Es el ser humano, bueno, al ser humano no lo puede sacar de su contexto, pero a través de los años siempre el ser humano tiene la parte emocional y tiene la necesidad de ser creativo. De acuerdo. Y puede ser creativo en la palabra, como en la forma ¿Con qué materia, o en los colores, él está siendo creativo? con la que para él sea más fácil trabajar. Pero ¿de dónde saca la experiencia? Sino de la interacción con el mundo. Claro, ¿dónde está? O sea, un pintor puede estar en la playa y comienza a hacer líneas en la arena. Y Ok. empieza a jugar con la ola que borra lo que es Entonces, dibujo. al final, Ajá. entonces, él no está sino comunicando al mundo. Él está aportando una Su propia... interioridad. Está conectando su interioridad con la exterioridad del mundo. En la parte Pero entonces su emocional. interioridad no pasa de ser otra cosa que la sintetización de la exterioridad. Porque tú tienes una experiencia a partir de tu interacción con el mundo exterior. ¿Correcto? ¿Ok? Tú sintetizas eso como experiencia y eso es lo que tú vas a expresar. No hay otra cosa que tú expreses. Porque tú no tienes una comunicación con otra cosa que con la realidad. Claro, pero la realidad tiene distintos niveles. ¿De acuerdo? No importa. Claro. Pero cuando tú... Y también existe lo que los científicos llaman el inconsciente. ¿De acuerdo? El inconsciente... Hay una parte en el ser humano que tú no eres consciente, pero que está en ti y que se manifiesta de alguna manera. Aún el inconsciente se alimenta de la realidad. Que también, claro. Entonces, cuando el artista vierte eso en una obra, él está devolviendo lo que él consumió de la realidad. Es correcto, sí. Quiere decir... O procesando su realidad, más que devolver. Procesando su realidad, de acuerdo, su experiencia particular de esa realidad exterior. Quiere decir que al final no tiene por qué ser paralela, porque en definitiva es la misma.
Sí, pero es paralela en el sentido de que el artista lo hace desde su individualidad, desde su yo. ¿Y por qué es tan importante esa individualidad? No, es importante para él solamente. Pero luego el público también va a observar la obra desde sus propias individualidades. De acuerdo. Claro. La realidad se compone de los individuos Correcto. que la realizan. Pero yo separo lo que es el concepto o la idea a lo que es la emocionalidad de la obra. O sea, un artista genera una obra que tiene un concepto, que tiene una idea. Y esa idea se comparte con el público, 100%. Pero la emocionalidad puede ser similar, pero es única, es de cada persona. Hay una emocionalidad del creador y luego hay una emocionalidad del observador, que a lo mejor es similar, pero no idéntica. Porque uno observa también desde su historia. Ok, a nivel de factura, Ajá. ¿cómo se consigue eso, por ejemplo, esa pintura? A nivel de factura, es decir, Bueno, aquí hay un juego de colores y superposición de colores. sí, Como comentábamos delante, cuando hay una superposición de colores se generan las atmósferas. No es un color plano como el blanco, sino que hay transparencia de colores y lo vas leyendo por capas. ok. Pero lo mismo ocurre, o sea, si hablamos de la creatividad, a mí me gustaría dar el salto al tema de lo poético, en el cual un individuo vive en una cultura, aprende un idioma, tiene un idioma en su mente, o más de uno, y con esas palabras que él tiene puede construir nuevas realidades, situaciones, emociones. Y esas mismas realidades, situaciones, emociones pueden ser leídas por otra persona que maneja el idioma. Pero ahí también entramos en lo casi intraducible de la poesía. Porque hay cosas que tú las dices de una manera en un idioma y que en otro idioma se dice diferente. Pero al decirla en un idioma tiene además un sonido que es único. Y luego también hay un tema puntual de experiencia cuando tú en un poema hablas, no sé, el bar de Juanito. Estás refiriéndote a un momento histórico y a una microcultura de un barrio. Entonces eso tú lo escribiste, no sé, en dominicana y luego lo lee alguien en París en francés y dice el bar de Juanito. Y él se imagina otro bar, que no es el bar de Juanito. Ok. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, la poesía sería casi intraducible o intraducible. Y con la pintura pasa algo similar en la parte emocional del creador, que algo transmite al observador. Entonces digamos que el arte contemporáneo sencillamente hace el énfasis en este aspecto subjetivo del arte. ¿Qué cosa hace el arte contemporáneo? Énfasis Énfasis. en este aspecto subjetivo, ¿no? Claro, es que el aspecto subjetivo yo creo que siempre está, Siempre estuvo. No solo en el arte contemporáneo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que no era importante, no participaba de la transacción. Porque el arte tradicional es formal. Sí, pero tenía que ver con las necesidades de la época. ¿De acuerdo? Correcto. O sea, no, sabemos que... Yo creo que la fotografía es lo que liberó al arte. Sí, ya sabemos que a partir de la creación de la fotografía, Claro. que se potencia todo el mundo de la vanguardia como exploración formal. Pero en el arte arcaico también está lleno de simbología y... Entonces podemos sacar un elemento que sea la inutilidad, la gratuidad Es que yo creo que es útil porque es una necesidad del ser humano, como la necesidad de jugar. Los niños necesitan jugar. Tú le puedes prohibir jugar, pero eso le va a generar problemas en su totalidad humana. Y yo creo que los adultos de vez en cuando también necesitamos jugar, aunque nos cuesta más. Pero tú no, o sea, un niño tú pagas porque entre a la feria de entretenciones, pero él no paga por cuánto jugó, o cuánto se divirtió, o cuánto se rió. Eso tú no lo... siguen habiendo elementos que no son transables. O sea, tú puedes pagar entrar al cine, pero lo que a ti te pasa con la película, o el niño tú
le pagas que dé una vuelta a caballo, pero lo que él juega en el caballo, eso no tiene un valor, no se puede transar. Arte óptico, eso es un concepto. Sí, no, porque el autor es Vasarely, Ajá. el padre del arte óptico. Ok, es decir, incluso un clásico estamos hablando. Estamos acá, claro, él está en los libros de historia del arte contemporáneo. Ok, Como padre del arte óptico y que tiene una fuerte influencia del arte geométrico. ok, ¿cuál es el sentido del arte óptico? Si tiene un sentido. Lo que yo conozco del arte óptico es que busca juegos ópticos. Solamente eso. Sí, entonces él tiene unos trabajos en el que tú ves como que hubieran 3 dimensiones, pero es plano. Ya, es decir, no hay un sentido trascendente, no hay No lo he estudiado, o sea, yo creo que detrás de todo arte debería de haber algún sentido más trascendente. ¿Tú crees que debería? Yo creo que debería, y lo hay, pero también los artistas y las tendencias de alguna manera buscan distanciarse de otras escuelas que ya existen y que ya se han establecido. Entonces, por ese momento a veces tú puedes ver cosas que son incomprensibles y a lo mejor el artista está tratando de abrir una puerta. A lo mejor esa obra no es una obra, no lo sé, habría que irla mirando una por una, pero Ok. hay un elemento también en el arte contemporáneo que es poder hacer algo nuevo, ¿no? Esto nadie lo ha hecho. ¿Cómo se llama ese tipo de abstraccionismo? Es que eso está dentro del expresionismo abstracto, pero también el expresionismo, o sea, cualquier tendencia que hablemos, estamos hablando de años específicos de la historia del arte, ¿no? Ahora que la fotografía, después que la fotografía potenció la liberación del arte a la búsqueda de la vanguardia, ¿cómo tú crees que está? ¿Cuál es el estado de la fotografía en estos momentos para ti? Bueno, hay varias cosas. La fotografía, yo creo, que como a principios de los 2000 se convirtió como en lo más importante de arte contemporáneo. Los fotógrafos tuvieron porque todo esto hay como impulsos que van entre la moda y la tendencia, y la fotografía estuvo súper top tendencia, top vanguardia en los 2000, 2006, ¿Y en estos momentos? En estos momentos no tanto como protagonismo que tenía en esos años, pero también se da actualmente el fenómeno de que toda la gente está haciendo fotos con el tema de los celulares. Entonces, Ajá, precisamente por eso te pregunto. Entonces una cosa, aquí estamos frente a una fotografía de técnica prolija, bien hecha. Pero ahora, por ejemplo, en los motivos fotográficos, claro, hay planos generales como estos que son absolutamente plásticos. Claro. Cualquiera sea el medio que tú uses para representarlo, es imponente. Claro, mira, esto es la pieza de control de una estación eléctrica de Hungría. Pero ahora yo me pregunto, cuando tú entras, no hay un punto en que empieza a ser repetida, a repetirse la fotografía. Claro que sí. Claro, lo que pasa es que al igual que cualquier otro artista, en cualquier medio existen personas que desarrollan un estilo, una forma, y arman una escuela. Y luego vienen otros fotógrafos de menor edad que hacen cosas similares, porque eso es algo ya, como el caso de las fotos que estamos viendo. Existen otros nombres que han hecho cosas similares años atrás. Y que entonces, pero ahí entramos también al tema del mercado. O sea, me imagino que el artista se dedica a recorrer el mundo y buscar lugares con estas características de fábricas antiguas, abandonadas. Es una estética. Es una estética. Es un tipo de estética. ¿Qué escuela sería esto? Lo que pasa es que a partir de los 80 hay una vuelta al expresionismo.
en todo el mundo. Eso es histórico, la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo norteamericano, los nuevos salvajes Alemania. Eso empieza en los 80, después de los 60 y los 70 que son muy conceptuales, viene una vuelta a la pintura y a la expresión a partir de los 80. Pero ahí también se llega como a es casi como, son como las últimas tendencias, ¿no? Y viene toda esta teoría del fin de la historia del arte, del fin del arte, el fin de la historia. Hay una teoría del fin del arte. Fin de la historia del arte. Bueno, igual que estuvo el fin de la historia. Claro, claro, porque en el fondo la teoría es bien coherente porque habla de que a partir, o sea, él ve la historia del arte desde el Renacimiento hasta 1950. Porque desde esa época es la historia de los movimientos. ¿Qué autor es? Por ahí lo tengo. Desde el Renacimiento empieza una serie de tendencias que son totales y que van apareciendo otras que van el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, etc. Después vienen todas estas tendencias de fines del siglo XIX y principios del XX con el dadaísmo, surrealismo, viene un montón de futurismo, etcétera, etcétera. Y luego eso como que quiebra y pasamos eso es teoría, ¿no? Pasamos al postmodernismo y actualmente todo puede ser tendencia. ¿Te fijas? Te lo digo porque tengo una teoría. Ajá. Claro, mi teoría parte más de la antropología, no de la plástica. Según mi teoría, el arte resuelve una reflexión de tipo analógico, que es lo que resolvía primeramente el pensamiento religioso. Ya. Al desarrollarse el pensamiento filosófico, comienza el desarrollo de la razón y entra en oposición con toda una serie de conocimientos, una práctica de conocimiento de carácter intuitivo, que se quedan encerradas como de modo compulsivo, ¿no? Y afuera en el arte. De ahí el valor reflexivo del arte, pero por su naturaleza formal, que es lo que se rompe con el postmodernismo. Claro. ¿Qué pasa? El arte era pertinente, ha sido pertinente durante todo este tiempo, en que triunfó la filosofía, porque resolvía un tipo de conocimiento que la filosofía no podía proveer a partir de su naturaleza analógica, Ajá. no racional. El pensamiento racional es por conceptos ordenados. La analogía es por figuras asociativas. Ajá. ¿Qué pasa? Que en este momento la razón ha alcanzado un desarrollo tal que ha logrado autoexponenciarse dialécticamente y puede proveer ese tipo de conocimiento. Tenemos el desarrollo de la física cuántica, que está haciendo postulaciones paralelas a las que hizo la religión. Correcto. No, quiere decir que ya la razón puede proveer. Entonces esto hace que el arte vaya perdiendo pertinencia. En tanto, utilidad. Por eso te hablo siempre de gratuidad, inutilidad. No, claro. Porque hay un sentido de, independiente de que una cosa exista en sí misma, está enmarcada en la naturaleza humana, forma parte de la cultura. Y la cultura se desarrolla, la cultura no es estática. Está cambiando. Está cambiando. Entonces, hay cosas que antes necesitaba, que ya no. Antes necesitaba la religión. La religión es a la cultura como la madre. Uno siempre la va a querer, pero después ya uno se va de la casa. Claro. E incluso la madre se muere. Y duele, pero hay que asumirlo. La religión va a pasar. ¿Te das cuenta? La humanidad está llegando a la adultez. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa con el arte? Claro. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo veo toda esta propuesta, yo veo que es como uno sabe qué hacer. Como que todo el mundo está... Es decir, existe la compulsión todavía. Porque una cosa no es que era ahora es y ahora no es. Sino que hay transiciones, las transiciones son dolorosas. Son experiencias de crecimiento. Pero yo encuentro que los artistas están perdidos. Todos. Antes no estaban perdidos, eran artesanos, tenían un lugar, cumplían una función muy clara. ¿Pero están perdidos en sí mismos o están perdidos en la sociedad? No, yo creo que sencillamente están perdidos en total. Entonces empiezan a buscar explicaciones
para justificar. Perdidos que perdieron o que están como Descolocados, fuera de contexto. fuera de contexto. Entonces empiezan a buscar explicaciones para una compulsión, porque la compulsión del arte está. Claro, Es una tradición, es un hábito humano. Es una capacidad cerebral que todavía está genéticamente ahí. Pero ya no tiene una función. Entonces tratan de justificarla con historias. ¿Y quién ha reemplazado el arte? No hay que reemplazarlo. Es otro estado de la cultura, Ajá. Más adulto. más adulto, donde el arte no es necesario. O se convierte en algo decorativo. Es decir, es un momento de la cultura, es una teoría que habla también ¿Por de qué? que Porque el arte te da, o sea, Es si que le, si le quitamos el elemento profundo, ¿qué te da el arte? Te da decoración de tu a casa, la misma vez la cultura se está depurando de lo superfluo, claro, y también te da un estatus, pero todo eso es superfluo, todo eso va a desaparecer también ajá, a futuro. a futuro. Es poco a poco que va ocurriendo, ¿me entiendes? El ser humano se está sintetizando.